Muy buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a los participantes del segundo congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología con énfasis en la educación remota en el marco de la semana de nuestra facultad. En esta segunda edición del Congreso FACIT se han seleccionado trabajos de investigación de las diferentes carreras que conforman nuestra facultad y a través de este espacio poder compartir sus resultados. Les recordamos que durante la exposición de los trabajos debe tener presente las siguientes indicaciones. En primer lugar, agradecemos no activar cámara ni micrófono por parte de los participantes. En segundo lugar, las preguntas las puede realizar a través del chat de la sesión y así se transmitirán al expositor en la ronda de preguntas y respuestas que para esta ocasión es después de su exposición. La sesión está siendo grabada y o transmitida a través de las redes sociales del evento. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la presentación del trabajo de investigación Grafos de factores en dominios con integridad, misma que ha sido elaborada por el licenciado Ofir Neil Romero Castro. Ofir es actualmente estudiante del programa de maestría en ciencias en matemática pura de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Mayagüez. El licenciado Ofir es graduado de profesor de matemáticas en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y egresado de diferentes diplomados como ser enseñanza a distancia de la Universidad de Puerto Rico, formación docente en el enfoque por competencias, formación pedagógica en la educación superior y el diplomado en inglés como segunda lengua de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Dentro de su experiencia profesional, actualmente es instructor del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico y ha sido tutor para el Departamento de Ciencias Matemáticas y de las Olimpiadas Matemáticas organizadas por la UPNFM, como también expositor en charlas, conferencias y talleres de índole matemático y educativo. En cuanto a sus méritos obtenidos, se destacan el Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío, otorgado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA. También tuvo mención honorífica del Premio Excelencia Académica Francisco Morazán y honor al mérito cum laude en el grado de la licenciatura, así como mención honorífica en la competencia juvenil iberoamericana de matemática en la 15ª Olimpiada de Mayo, organizada por la Federación Iberoamericana de Competencias Matemáticas. En este momento, le queda la palabra al licenciado Ofir. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis. Gracias a todas las personas que están aquí, tanto autoridades, profesores, estudiantes, invitan a mí y un honor poder tener este tiempo y charlar de esta manera de algunos resultados que hemos obtenido en mi investigación de tesis en matemática pura. Esta investigación se centra en el área de álgebra, la trama de álgebra abstracta, específicamente en una combinación muy interesante entre la teoría de factorizaciones y la teoría de grafos. Cabe resaltar que estoy bajo la supervisión del doctor Reyes Matiel Ortiz Albino, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Y pues esta investigación está planeada a ser defendida en los próximos meses, así que ya estamos casi en la parte final de la misma. Voy a tratar de avanzar de manera rápida para ir exponiendo primeramente algunos conceptos que nos van a permitir enfocar este estudio de manera que todos podamos comprender un poco de lo que se está tratando y para entender de esta manera el título de la investigación, porque algunos podemos estar familiarizados con este término quizás, pero tal vez para otros sea la primera vez que se esté hablando de estos términos, así que de manera general
poder dar una revisión bibliográfica o unos antecedentes bibliográficos y así estar contextualizados en la investigación. Vamos a hablar un poco de estas definiciones y la primera definición que quiero tratar es la de dominio con integridad. Un dominio con integridad es un conjunto no vacío que cumple estas 7 características que ustedes ven abajo. No quisiera definirlas una por una de manera abstracta, sino que quiero dar un ejemplo con un dominio con integridad que todos conocemos y que sin darnos cuenta lo venimos trabajando desde primer grado hasta séptimo grado, y es el conjunto de los números enteros, es decir, el conjunto de los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Este conjunto primeramente no es vacío, ¿verdad? Porque hay una cantidad infinita de elementos a la que pertenecen. Después cumple con la asociatividad bajo la suma y bajo la multiplicación. Esto quiere decir que al tener 3 números cualquiera de este conjunto, si yo sumo 2 primero y sumo después el otro después, eso me va a dar el mismo resultado de sumar uno primero con la suma de los 2 que restan. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el número 1, 2 y 3, entonces si yo sumo 2 y 3, eso me da 5. Si yo sumo ahora 1 más 5, eso me da 6. Pues ese mismo resultado ocurre cuando yo sumo 1 más 2, que me da 3, y le sumo el último número que es 3, y 3 más 3 es 6. Entonces ahí vemos la asociatividad en la suma. Lo mismo pasa en la multiplicación. Si yo escojo, por ejemplo, 2, 3 y 4, entonces veo que 3 por 4 es 12 y 2 por 12 es 24. De la misma manera, si yo multiplico 2 por 3, eso es 6. Y al multiplicar 6 con 4, eso me da 24. Entonces, de cualquier manera que yo trate de juntar 2 de ellos y operarlo con el que falta, me va a dar el mismo resultado. Otra característica que tiene el conjunto de los enteros como un dominio con integridad es que existe un elemento que se llama elemento neutro o identidad, que en este caso para el conjunto de los números enteros es el 0. El 0 cumple con la propiedad de que al sumarle cualquier número, el resultado de esa suma es ese número. Y por eso nosotros sabemos que todo número al sumar de 0, pues da ese número. Ejemplo, 1 más 0, 1. O 0 más 1, 1. 1 más 0, 1, perdón. Y 0 más 1, 1. La tercera característica es la existencia de elementos inversos. En el caso del conjunto de los elementos de los números enteros, tenemos, por ejemplo, a 5. El inverso 5 es negativo 5. ¿Por qué? Porque al sumar 5 más negativo 5, eso me da el elemento neutro que es 0. Y esto pasa para cada uno de los elementos del conjunto. Es decir, que para cada elemento va a haber un inverso. En el caso de 5 dijimos que negativo 5. Si vemos, por ejemplo, el caso de menos 20, el elemento inverso es 20 y así sucesivamente. También un dominio con integridad cumple con la conmutatividad bajo la suma y la multiplicación. Eso quiere decir que el orden de los factores en la suma y los factores en el producto no afecta el resultado. Es decir, 5 más 3, que es 8, por ejemplo, es lo mismo que sumar 3 más 5. Al igual que 5 por 3, que es 15, es lo mismo que multiplicar 3 por 5. También se cumplen las leyes distributivas, que en este caso pues hay 2, tanto por la derecha como por la izquierda. Voy a dar un ejemplo por uno de los casos. Si yo hago la operación 2 por 3 más 4, entonces tengo que 3 más 4 es 7 y 2 por 7 es 14. Esto es lo mismo que si yo hago esto de la derecha, voy a tener 2 por 3, que es 6, y aquí 2 por 4, que es 8, y 6 más 8 me da 14. Entonces existe
una igualdad al distribuir estas multiplicaciones y luego sumar. Otra característica que tiene un dominio con integridad es la existencia de un elemento unidad o de varios elementos unidad. Y esta cumple de una manera parecida al cero, pero ya no hablamos de la suma, sino que hablamos de la multiplicación. Que al multiplicar esa unidad por cualquier número del dominio, entonces ese resultado va a dar el número que escogimos. Por ejemplo, 5 por 1 es lo mismo que 1 por 5, que es igual a 5. Permítanme, hice un cambio con el ventilador. Y la última característica es la no existencia de divisores de cero. El hecho de no existir un divisor de cero implica que si la multiplicación, específicamente la multiplicación de dos elementos del dominio, me da cero, entonces quiere decir que uno de esos dos números que multipliqué tiene que ser cero. No puede ser distinto de cero. Y pues vemos que todas esas características cumplen los números enteros, algo que venimos estudiando desde ya día, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hemos trabajado en matemáticas con un dominio con integridad. Otra característica que otro concepto, perdón, que quiero hablar es el concepto de relación. Una relación prácticamente es un conjunto de apareamiento. Cuando hablo de apareamiento es que dos elementos del dominio, pero específicamente esos elementos del dominio que voy a juntar de dos en dos, no son distintos, perdón, de las unidades del dominio y del cero del dominio o del elemento neutro. Y pues a esos elementos que no son unidades ni el elemento neutro, a ese conjunto le voy a denotar como de numeral o como de signo de libra. En este caso, pues lo llamamos de signo de libra. Junto con mi asesor decidimos decirle así. Entonces, esta relación es una propiedad que une a dos elementos de signo de libra. Por ejemplo, yo defino a mi relación, que en este caso lo denoto con la letra griega tau, como voy a juntar aquellos elementos, aquellos números enteros que son pares. Entonces, por ejemplo, un par en esta relación sería 2 y 4, porque tanto 2 como 4 son números pares. O por ejemplo, voy a tener el conjunto de los enteros como dominio con integridad y quiero hacer una relación con los números primos. Entonces, por ejemplo, 3 y 5 sería un elemento de esa relación, el 3,5, porque tanto 3 como 5 son números primos. Y así uno puede definir la propiedad tau como uno desea. Ahora, para efectos de esta investigación, eso quiere decir que para todos los elementos A y B en el D signo de libra, tal que A y B se relacionan, o que A se relacione con B, entonces tiene que pasar que B se va a relacionar con A. Vean que en los dos casos que he puesto, tanto el de los números pares como el de los primos, estas son relaciones simétricas, porque vimos el caso de que 2 y 4 se puede, pero también en el caso de los pares, pero también 4 con 2 se puede, o sea, al revés, porque ambos son pares. No todas las relaciones van a ser simétricas, pero en este caso estamos exigiendo que sea una relación simétrica. Al igual en el caso de los primos, tengo que 3 y 5 son primos, por eso 3,5, la dupla 3,5 pertenece a tau, pero también 5,3, porque el tau solo pide que ambos sean primos. Entonces hablamos de que esa también es una relación simétrica y se tiene que cumplir la simetría para toda dupla que esté en la relación. Después, ahora vamos a definir
un elemento X cualquiera en signo de libra y vamos a definir a tau como una relación simétrica en D signo de libra. Entonces decimos que una tau factorización de X, denótese que al hablar de una factorización estamos hablando de un producto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de una tau factorización. Es una expresión de esta forma. Es una multiplicación de números que nos van a dar X. Pero este lambda que ustedes ven aquí pueden ser cualquier unidad del dominio. En el caso de los enteros, pues tenemos dos unidades, el 1 y el negativo 1. Y todos los x sub 1, x sub 2, x sub n son enteros del dominio distinto de unidad, tal que entre cada uno de dos de ellos se tau relacionan. Es decir, que x sub 1 se tau relaciona con x sub 2, x sub 1 se puede relacionar con x sub n, de acuerdo a la cantidad de factores que hayan aquí. O sea, yo tomo dos cualquiera de ellos y se tienen que tau relacionar. Esto lo vamos a ver un poco más explicado a la hora de definir los grafos que vamos a tratar el día de hoy. También hablamos de una relación que se llama relación de los asociados. Se dice que dos elementos en el dominio son asociados y se denota de esta manera. A es asociado con B si A divide a B y B divide a A. Vean que en el caso del conjunto de los números enteros, esto sucede con los números que cambian de signo. Es decir, por ejemplo, el 5 es asociado con el negativo 5. ¿Por qué? Porque 5 divide a negativo 5 y negativo 5 divide a 5. Y pues esto pasa para todo número en el dominio. Y pues esta relación de los asociados, como podemos ver, es una relación simétrica, pero aparte es una relación reflexiva. Esto quiere decir que todos números se tienen que relacionar o tienen que ser asociados consigo mismo. Es decir, que si tengo el 13, por ejemplo, el 13 divide al 13 y el 13 divide a 13. Entonces, él se relaciona consigo mismo. Y también cumple con la propiedad de transitividad. Eso quiere decir que tomo cualesquiera tres elementos del dominio A, B y C. Si A es asociado con B y B es asociado con B, entonces A es asociado con C. Al tener esas tres características, la simetría, la reflexividad y la transitividad, entonces decimos que una relación es de equivalencia sobre el dominio en este caso, y pues nos damos cuenta que la relación de los asociados es una relación de equivalencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre grafos. El grafo es una tripla, es decir, un conjunto de tres conjuntos. El primer conjunto de esos tres conjuntos, que se llama V, es el conjunto de vértices. Son todos aquellos elementos del dominio, en este caso sobre el cual se quiere hacer el grafo, que cumplen ciertas características. Ahora, ese primer elemento B se llama el conjunto de vértices. Y de manera matemática, pues como dije, son elementos del dominio, pero de manera geométrica se pueden ver como un vértice, como un punto. En el caso del conjunto E, es el conjunto de duplas, o sea, tomo dos elementos de esos vértices que yo consideré, de esos elementos de B, y los uno de acuerdo al mapa de coincidencia phi, es decir, de acuerdo a la propiedad que yo estoy diciendo. En este caso, pues sería tau. Si estoy hablando de números pares, no puedo poner un elemento de E 1,2, porque a pesar de que el 2 es par, el 1 no es par. Pero esto depende de cómo yo defina el mapa de incidencia. Y pues este conjunto E se le llama el conjunto de aristas. Y de manera geométrica se va a ver
como una línea que va a unir exactamente a los dos elementos que está describiendo la dupla. Se dice que dos vértices U y B son adyacentes y el par U y B es una arista. Y pues se define en teoría de grafos el grado de un vértice como el número de vértices adyacentes a él. Es decir, el número de líneas geográficamente que van a terminar o van a comenzar en él. Esto no depende, por ejemplo, si el grafo es dirigido o no dirigido. En este caso, pues, cuando estamos hablando de grafos no dirigidos, perdón, eso quiere decir que las líneas no llevan una sola dirección. Quienes pudimos estar en la ponencia de ayer del Magíster Eiber, nos vamos a dar cuenta que sus grafos sí eran dirigidos. Porque llevaba una ruta específica, pero en este caso los grafos que vamos a tratar en esta investigación son no dirigidos, entonces puede ir por donde ellos deseen. Después definimos el subgrafo, o sea, tenemos dos grafos, H y G, y decimos que H es un subgrafo del grafo G si los vértices de H también son vértices de G y las aristas de H son aristas de G. Como digo, todo esto lo vamos a ver puesto al momento que hagamos ejemplo. También se dice que un isomorfismo entre dos grafos HG es una función biyectiva que va desde los vértices de H hasta los vértices de G, tal que para toda arista con elementos U y B de H, del grafo H, ocurre que la evaluación de esta función biyectiva en phi, en U y en B hacen una dupla, y esta dupla es un elemento, una arista en el grafo G. Prácticamente cuando ocurre este isomorfismo entre H y G, se dice que H y G son isomorfos. ¿Qué quiere decir que dos grafos sean isomorfos? Que la estructura geométrica de ambos es la misma. Como les digo, vamos a ver ejemplos de manera rápida pronto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que se ha hecho con la teoría de grafos de factores hasta el momento. Esta es una teoría joven, apenas tiene 16 años, y por ser joven pues tiene mucho que ser explorado. En el 2005, Jinko y Kendall definió el grafo de divisores irreducibles de X, es decir, el grafo de factores, o sea, de elementos de factorización de X, que esos elementos son irreducibles. Un elemento irreducible es aquel que no tiene otra factorización más que la factorización trivial, es decir, la multiplicación de una de las unidades por ese número. En el caso de los enteros, todos los primos son irreducibles porque la única multiplicación de ellos es 1 por ese número. Pero en el caso del 4 ya no es irreducible, por ejemplo, porque tiene dos multiplicaciones, 1 por 4 y 2 por 2. Ya no solamente es 1 por 4, que sería la factorización trivial, sino que tiene ya otra. Entonces lo que hizo es que él consideró como vértice todos los factores, es decir, los divisores de X distintos de la unidad que fueran irreducibles, y entonces los unía en aristas si solo si la multiplicación de los dos que tomaba dividía a X. Después, 6 años, perdón, Christopher Mooney hizo una definición más extensiva, más abarcadora y más focalizada, de alguna manera, más local, definiendo el grafo de tau, factores tau irreducibles del número X. Vean que para cada X habría un grafo, ¿verdad? Porque cada número tiene sus propias factorizaciones. Entonces, en este caso, él lo que hizo es que simplemente, en vez de tomar cualquier factor, como lo hacía Coy Kendall,
solo tomaba los tau factores, y esto tiene que ver con la definición de tau factorización que miramos hace poco. Un tau factor es aquel elemento que está en una tau factorización de X en este caso, y que no es una unidad. Y después de eso, cuando ya tenían todos los tau factores tau irreducibles, es decir, que no tenía una tau factorización más allá de la tau factorización trivial, porque en este caso toda factorización trivial es tau factorización, entonces unía dos de ellos, sí, solo sí, estos dos que quería unir estaban en una tau factorización. No podía unir a aquellos que estuvieran en tau factorizaciones diferentes. Y pues 2 años después, Christopher Mooney hizo otro grafo, definió otro grafo, pero ya no con tau, sino que tomó 2 subconjuntos, alfa y beta, de signo de Libra. Y entonces trató de hacer grafos que sus elementos vértices estaban en alfa, en beta, perdón, y que podía hacer aristas si estos elementos también estaban en el subconjunto alfa. Entonces, todo eso es lo que se ha visto hasta el momento. También hay otros grafos que se han visto, como el grafo comprimido, hecho por Axtell, pero como le digo, es algo joven, algo que se está desarrollando y que tiene mucho por estudiarse. Entonces, nosotros proponemos en esta investigación construir una definición más abarcadora aún que la de Mooney y más localizada también. ¿En qué sentido? Abarcadora porque vamos a hablar de grafos de factores, ya no estamos hablando solamente de irreducibles, estamos hablando de cualquier elemento en D signo de Libra, es decir, cualquiera, ya no tiene que ver con primos, iniciamos con todas las multiplicaciones triviales o no triviales que pueda tener un elemento. Y también creamos una relación tau alfa, donde alfa es un subconjunto de D signo de Libra. Más adelante vamos a poder ver ejemplos. Justamente esta relación tau alfa es una restricción de la relación tau, y pues a partir de eso surge la definición de los tau grafos. Ya se vio la definición de tau factorizaciones, entonces se puede hablar de tau grafos, y al existir tau alfa, entonces se crean las tau alfa factorizaciones y por ende los tau alfa grafos. Y pues a partir de eso tratamos de caracterizar tanto los tau grafos como los tau alfa grafos, es decir, sacar propiedades geométricas de los grafos de manera genérica y ver qué relación existe entre los tau grafos y los tau alfa grafos. Y pues el diseño metodológico se hace de alguna manera diferente a lo que podemos ver en los libros de Sampieri. En matemática pura, muchas de las investigaciones surgen a partir de la definición del problema. Se hace una revisión bibliográfica, que en este caso se tomó la teoría de tau factorizaciones y la teoría de grafos, y ya teniendo pues este problema como nuestra mirada, buscamos patrones para poder caracterizar estos grafos por medio de técnicas de combinatoria y técnicas de teoría de números, y estos patrones los generalizamos y los demostramos para que queden como propiedades y teoremas. Vamos a hablar ya de los resultados de la investigación. Son resultados preliminares. Hasta el momento, pues, hemos podido incursionar un poquito más, pero lo que tenemos bien sólido hasta el momento, traemos un resumen de ello, ya al borde de nuestra investigación, porque ya se va a terminar, como digo, en los próximos meses. Y pues definimos el tau grafo.
El taugrafo de X, recuerden, X es un elemento del signo de Libra, o grafo de tau factores de X, es el grafo en donde los vértices, perdón, son tau factores de X, es decir, son elementos que están en una tau factorización de X distintos de unidad. Y entonces se hace una arista entre dos vértices, sí, solo sí, estos dos vértices están en una tau factorización de X. A continuación damos un ejemplo. El caso de tau z signo de Libra, ese es el tau que vamos a definir. Este tau z signo de Libra habla de la multiplicación usual en enteros. Basta con que los elementos sean enteros para decir que pueden formar parte de la relación de tau. Entonces queremos encontrar el taugrafo, tau zetagrafo de 44. En este caso, pues buscamos todos los tau factores de 44, como tau es, en este caso, la multiplicación usual. Entonces sería todos los divisores, exceptuando las unidades, el positivo y negativo 1, y pues de ahí en adelante tenemos todos los factores enteros de 44, más o menos 2, más o menos 4, más o menos 11, más o menos 22 y más o menos 44. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, si ustedes pueden ver, hay 10 factores. Por ende, geométricamente va a haber aquí 10 vértices, los cuales pueden ver. Para seleccionar las aristas, lo que hacemos es que hacemos una arista sí, solo así, esos dos factores que seleccionamos están en una misma factorización. Por ejemplo, 2 y el 2 mismo se relacionan. ¿Por qué? Porque una factorización de 44 es 2 por 2 por 11. Entonces 2 y 2 está en esa multiplicación. Y vean que en este caso no es solamente 2 por 2 por 11. Está también el menos 2 por menos 2 por 11. Está el 2 por menos 2 por 11. Y está el menos 2 por 2 por 11. De acuerdo a la combinación de signos, a la ley de signos, ¿verdad? Que nosotros recordamos. Entonces, no solamente aquí están los positivos, sino que está mencionada todas las combinaciones positivas y negativas que pueden ocurrir acá. Entonces, si vemos en este caso, la dupla de dos positivos es esta ruedita que vemos aquí, porque el 2 se relacionan consigo mismo, y justamente en teoría de grafos, este circulito se conoce como bucle o lazo. En el caso del negativo 2 pasa lo mismo, y en este caso también hay otra arista entre el positivo 2 y negativo 2. Como es un grafo dirigido, pues esta arista, en este caso, representa dos duplas, el 2 y el negativo 2, y el negativo 2 con el 2. En el caso, por ejemplo, del 2 por 11, es otra arista de esa misma multiplicación de 44, 2 por 2 por 11, entonces me genera 4 aristas, 2 con 11, 2 con menos 11, menos 2 con menos 11 y menos 2 con 11. Y así para cada una de las demás, 2 por 22 es otra multiplicación y 4 por 11 es otra factorización de 44. De tal manera que cuando terminamos de unir todas las aristas, se construye el tau zetagrafo de 44. Ahora vamos a proporcionar un ejemplo más grande, un poco más estructurado. Vamos a considerar el dominio de todos los polinomios que están en términos de X y Y. Por ejemplo, elementos de este dominio puede ser X cuadrado más XY, X cuadrado, Y cuadrado más X, así. Con que tengan, pues, X y Y solamente son parte de este dominio. Y vamos a hablar de la relación Dirac,
Sí, solo si el grado de cualquiera de dos polinomios es el mismo. ¿Qué quiere decir el grado? Recordemos, es el exponente mayor que tenga ese polinomio. Vamos a verlo con ejemplos más adelante. Y vamos a considerar como dominio a este cuerpo finito que me genera 4 clases de elementos. La clase de 0, la clase del 1, la clase del z y de z más 1. Eso es lo que ocupamos saber de este dominio. No quiero entrar en más detalle, pero en este caso entonces habrían 3 unidades porque la clase del 0, el 0 es un elemento neutro. Entonces las 3 unidades serían 1z y z más 1. Y ahora se procede a encontrar el Dirac grafo, porque estamos hablando ahora de tau como Dirac, del cuadrado de x por y. Entonces tenemos que ver las Dirac factorizaciones de este número. Y solo tiene 3 Dirac factorizaciones, que es la trivial. También tenemos xy por xy. Miren que aquí el grado de xy es 1. El grado de este también es 1. Son los mismos exponentes. Y pues en este caso x cuadrado por y cuadrado, que el grado de cada uno es 2. Así que se pueden relacionar porque el grado de cada uno es el mismo. Solo hay esas 3 Dirac factorizaciones de ese número. Ahora se procede a ver los vértices. Los vértices sería el cuadrado de xy, x cuadrado y y cuadrado. Pero ojo, como tenemos 3 unidades y las unidades no alteran el producto, entonces no solo tendríamos 4 vértices, sino que tendríamos 4 vértices para la unidad de 1, 4 vértices para el z y 4 vértices para la unidad de z más 1, de tal manera que habrían 12 vértices en este grafo, como ustedes pueden ver. Y pues, dado que solamente está la factorización trivial y de ahí hay 2 factorizaciones no triviales, entonces hay 2 maneras de hacer aristas, porque el arco de cada factorización es 2. Entonces las únicas aristas que se pueden es xy con xy y x cuadrado con y cuadrado, siempre tratando de combinar las unidades aquí, ¿verdad? Entonces había 3 unidades aquí, 3 unidades aquí, quiere decir que esta generalización de aristas nos haría 9 casos posibles para hacer arista, al igual que en la otra arista, o sea que el grafo tendría 18 aristas repartidas de esta manera, como ustedes lo pueden ver de forma geométrica. Vamos ahora a hablar del grafo salvo asociado. El grafo salvo asociado de X es un grafo en donde los vértices son de esta manera. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Ustedes se acuerdan el caso de 44. Teníamos 2, 4, 11, 22 y 44. Entonces voy a tener 5 bolsitas en donde en una voy a poner el positivo 2 con el negativo 2 porque son asociados. En la otra voy a poner positivo 4 y negativo 4. En la otra positivo 11 y negativo 11. Así el caso de 22 y el caso de 44. Entonces yo voy a formar un conjunto V de barra tomando una de cada bolsita. Pero lo puedo tomar al azar, de tal manera que cierro los ojos y de la bolsita del 2 y menos 2, digamos, saco el 2. De la del 5 y menos 5 puedo sacar el 5 o el menos 5. En este caso, pues, yo voy a considerar como ejemplo que todos sean positivos. 2, 4, 11, 22 y 24. Entonces, como yo ya seleccioné de cada uno, yo no voy a armar el grafo completo. Yo solo necesito uno de los 2 asociados en cada bolsita para hacer una representación más pequeña del tabugrafo de 44. Por eso se llama tabugrafo salvo asociados, porque de cada grupo de asociados estoy tomando solamente uno para hacer
una representación más pequeña. Entonces, a partir de ese V de barra que yo seleccione, pues hago las aristas posibles conforme en este caso, en este ejemplo que puse, a las factorizaciones de elementos positivos de 44, porque elegí como V de barra todos los positivos. Y vean que me sale este grafo que es menos estructurado, más pequeño que el grafo completo que era este. Entonces, por eso es una representación. De igual manera, el caso segundo que vimos, el del cuadrado de XY, este sería el Dirac-grafo salvo asociado del cuadrado de XY, considerando igual todos los vértices que tienen como unidad a 1. Y pues aquí entonces podemos ver algo que decía Moni, que en este caso pues miramos que no era cierto. Moni decía que solo podía existir para cada grafo un grafo salvo asociado, pero nos dimos cuenta que no. Nos dimos cuenta que hay un grafo para cada unidad, un grafo salvo asociado para cada unidad. Por ejemplo, si tomamos el caso de los positivos, esto me da un grafo, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, pero también puedo construir otro grafo para los negativos. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo voy a multiplicar todos los elementos de V de barra por una unidad del dominio. En este caso, si yo tomé todos los positivos, entonces al multiplicarlo por positivo 1, me queda el mismo grafo negro, pero si multiplico todos los vértices por el negativo 1, que es la otra unidad, ya no sería el grafo negro, sino que sería el grafo rojo, y ese es otro grafo salvo asociado de 44. De igual manera, como son 3 unidades en el segundo ejemplo, entonces habría 3 grafos salvo asociados para el cuadrado de X por Y. Y se va a representar como G de barra, y arriba le vamos a colocar la unidad que estamos localizando. Pero eso depende de cómo yo elija V de barra, de cómo yo elija, vaya escogiendo de manera aleatoria los números de cada bolsita de asociados. Entonces, a partir de aquí vamos a ver algunas propiedades que existen sobre esto. La primera es que si yo multiplico V de barra, ya tengo escogido mi V de barra, y lo multiplico por todas las unidades, ese conjunto de conjuntos me va a dar una partición de todos los vértices del grafo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo aquí tengo V de barra positivo, V de barra por el negativo 1, y no me hace falta dibujar con negro o con rojo otro vértice más. Están todos. Y al mismo tiempo, ningún vértice es rojo y negro a la vez. Entonces se dice en ese caso que hay una partición del conjunto de vértices del grafo. La segunda propiedad que encontramos es que cualquier tau grafo salvo asociado de X va a ser un subgrafo propio del tau grafo de X. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo puedo tomar como tau grafo salvo asociado al negro, y este grafo negro nunca va a poder ser igual a todo el grafo, pero a pesar de que no es igual, sé que va a estar dentro del grafo, que va a ser un subgrafo del tau grafo de 44. De igual manera, en el caso de los 3 tau grafos salvo asociados en este dominio de 3 unidades, ninguno de ellos va a poder ser igual al grafo completo. Los 3 van a conformar todo el grafo, pero ninguno de ellos por sí mismo van a poder darme el grafo completo. Otra propiedad es que existe esta cantidad de posibilidades de elegir los elementos de V de barra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí consideramos los positivos. Nos pueden salir de las bolsitas todos positivos,
nos pueden salir todos negativos. Aquí hay dos formas en que sale V de barra. Es decir, para cada V de barra yo puedo hacer el tabugrafo salvo asociado. Pero entonces existen muchas maneras de escoger V de barra. Puede que todos sean positivos, que todos sean negativos, pero en este caso, miren, yo escojo el 2, el negativo 11, el 4, el 22 y el 44. Esa es otra forma de escoger V de barra. Pero también puedo escoger el menos 2, el 11, el menos 22, el menos 4 y el menos 44. Esta es una cuarta forma de escoger V de barra, y para cualesquiera V de barra formas que yo escoja, para cada una de ellas puedo construir el tabugrafo salvo asociado. Entonces, esta fórmula que ven aquí me permite saber cuántas posibilidades para escoger V de barra yo tengo, que esto implica que existe esta cantidad de formas de subgrafos que pueden ser tabugrafos salvo asociados. En este caso, como hay dos unidades del dominio y hay 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, que conforman un V de barra, es decir, que hay 2 a las 5 posibilidades de escoger V de barra, es decir, que en este grafo hay 2 a las 5, es decir, 32 formas de hacer un grafo salvo asociado. Y se va a cumplir que cualesquiera dos tabugrafos salvo asociados que yo tome van a ser isomorfos, es decir, que la forma geométrica entre ellos va a ser la misma. Miren, por ejemplo, aquí, este grafo es así como un relampaguito y el bucle acá. Pero de igual manera, el rojo tiene la misma forma. Ahí, claro, el punto aislado. Y de igual manera, estos dos. Entonces, cualesquiera dos grafos salvo asociados isomorfos, cualesquiera dos tabugrafos salvo asociados de X, ellos van a tener la misma forma. Y eso es algo lindo. ¿Por qué? Porque esto explica por qué Jimmy y Kendall solo hacían el grafo salvo asociado. Ellos no consideraban todo el grafo. Y podemos ver que a causa del isomorfismo, a causa de que tienen igual forma todos los tabugrafos salvo asociados, entonces con solo crear uno, yo puedo multiplicar ese tabugrafo salvo asociado por la cantidad de unidades que tiene el dominio y así voy a tener el grafo grande. Otra propiedad es, me dicen por favor, profesor, ¿cuánto tiempo me queda? Porque no puede tomar tiempo, por favor. 10 minutos más, profesor. Ok, perfecto. Otro elemento a considerar es el de los tipos de grados. Existen dos grados en este tipo de grafo. El grado, recordemos que es la cantidad de líneas que van que parten, en este caso, de un vértice. Entonces está el grado del vértice, que ese solo se va a ver en el tabugrafo salvo asociado, y el grado extendido de ese vértice que se va a ver en todo el grafo. Por ejemplo, consideremos el caso de x cuadrado, que es este vértice que estoy localizando acá. El grado de este vértice sería el grado de solamente el tabugrafo salvo asociado, es decir, 1, porque solamente hay una lista que conecta con él. Pero el grado extendido, que es el grado de todo el grafo, sería 3. Hay 3 líneas que conectan con él. Entonces pudimos encontrar una fórmula que es esta, considerando si tiene ese grado, ese vértice bucles o no, para que al saber el grado, entonces con esa fórmula se pueda hallar el grado extendido o viceversa. Otra propiedad que vimos a partir de esto es que el grado de dos vértices que sean asociados van a ser iguales, y de la misma manera su grado extendido. Por ejemplo, el grado de x cuadrado es 1,
y el grado extendido es 3. Entonces veamos que eso pasa también con uno de sus asociados que es z por x cuadrado. El grado es 1 y el grado extendido es 3. De igual manera pasa con el otro. Z más 1 por x cuadrado. El grado es 1 y el grado extendido es 3. Entonces esto va a pasar con cualesquiera vértices que son asociados. Otro elemento al resaltar de estos taugrafos es la interconectividad. La interconectividad es todas las aristas azules que no hemos considerado, porque estas aristas azules se salen de los taugrafos algo asociados cuando consideramos un B de barra. Pero quizás en otro B de barra ya no sean parte de la interconectividad, sino parte de un taugrafo salvo asociado. Por ejemplo, voy a retroceder. Aquí estas azules son de interconectividad porque nuestro B de barra fue seleccionado aquí y aquí. Pero estas mismas pueden ser consideradas en otros taugrafos salvo asociados. Entonces la interconectividad, es decir, la conectividad entre taugrafos salvo asociados depende de cómo yo elija V de barra. Entonces, lo que se dice es, lo único que se dice es que pudimos encontrar una fórmula a partir de los grados extendidos de todos los vértices, tanto del grafo como del grafo salvo asociado, para conocer la cantidad de aristas que pertenecen a esa interconectividad. Y también se hizo, como les digo, una fórmula para los grados. Una para los grados y otra para los grados extendidos. Y la última propiedad de taugrafo que quiero mencionar es que así como los vértices se puede formar una partición de ellos, de igual manera se puede formar una partición de las aristas, considerando a todas las aristas en cada taugrafo salvo asociado y a la interconectividad. Y esta partición va a ocurrir siempre y cuando al menos exista una arista en el taugrafo. Ahora vamos a hablar rápidamente un poco sobre tau alfa factorizaciones y tau alfa grafo. Se dice que A se tau alfa relaciona con B, sí, solo sí. A se tau relaciona con B, pero A y B tienen que ser elementos de alfa, y alfa es un subconjunto de signo de Libra. Entonces, si pueden ver, si ocurre que A se tau alfa relaciona con B, esto implica que A se tau relaciona con B, por definición. Y esto quiere decir que tau alfa es una restricción de tau, solo que en lugar de ver todos los signos de Libra, solo estamos poniendo el ente en un subconjunto alfa de ese conjunto de signos de Libra. Esto implica que al ser una restricción de tau, entonces este tau alfa va a ser un subconjunto de tau y por ende todas las propiedades que hemos visto hasta ahora de las tau factorizaciones y del tau grafo se van a cumplir en la tau alfa factorización y en el tau alfa grafo. Y aquí son unos resultados en términos de teoría de conjuntos que hacemos con respecto a las operaciones de tau alfa como relación de conjuntos. Voy a saltar para explicar cómo construir un tau alfa grafo. Simplemente va a ser la misma definición que el tau grafo, solo que en vez de tau utilizamos tau alfa. Quiere decir que los vértices tienen que ser tau alfa factores de x y para que se dé una lista entre dos vértices tienen que estar en la misma tau alfa factorización de x. Vamos a ver un ejemplo. Siempre en el caso de 44 con la multiplicación usual, vamos a considerar el alfa como el conjunto de primos. Entonces, ustedes se acuerdan
que los vértices de 44, los divisores de 44 eran 2, 4, 11, 22 y 44. Pero de esos, solo los primos van a ser 2 y 11. Ya el 4, el 22 y el 44 no son primos. Entonces, es como que yo tengo un microscopio y de todo el grafo solo me quiera enfocar en la parte donde están los elementos primos. Y yo cierro mi lente solo a ver el grafo con elementos primos, en este caso de 44. Entonces ya no tendría las aristas que tienen que ver con 4 y con 22, solo las que tienen que ver con 2 y 11 y sus asociados. Y es de esta manera donde el microscopio bajo alfa, el conjunto de los primos, nos dio este grafo. Vean que este grafo es parte del grafo general, pero solamente es esta partecita de acá. Este y este. Entonces, el ente se localizó a la parte, no de todos los elementos de signo de libra, sino que solamente a la parte de factores primos. Entonces, de esta manera podemos ver un tipo de representación del grafo de 44, pero más pequeño, más preciso. Y esto depende de cómo yo coloque alfa. Alfa va a ser mi medida sobre la cual yo pues trate de localizar el microscopio para poder ver el grafo. Y pues se genera una última propiedad que esta notación la creó mi asesor, el doctor Reyes Ortiz, en donde dice que si dos tau alfa factorizaciones posiblemente diferentes, una de ellas está contenida en la otra, entonces el grafo de X en la primera tau alfa relación tiene que ser un subgrafo, no necesariamente propio, del grafo de la segunda relación. Por ejemplo, vamos a poner el caso de 44 con esta definición de tau. No quiero entrar en detalles, pero vea que aquí se seleccionan 4 alfas distintos. El P, que quiere decir el conjunto de los primos, A, que quiere decir el conjunto de los elementos atómicos o irreducibles, C, que quiere decir el conjunto de factores en tau factorizaciones que no se pueden hacer más extensas, y tau de signo de libra, que es el mismo tau, es decir, está considerando a todo de signo de libra. Entonces, como esta relación está contenida en esta y esta está contenida en esta y esta está contenida en esta, entonces podemos ver que el teorema se cumple porque los grafos, uno va a estar contenido en el otro. Vean que este grafo es vacío. No hay un elemento primo en este dominio. Entonces, que divida, ¿verdad? En este caso, el cuadrado de X por Y. Pero aquí hay uno con un lazo. Entonces, el vacío está contenido acá. Este está contenido en el grafo de los completos. Y este está contenido en el grafo de signo de libra. Entonces, esto cumple la propiedad 10. Lo que quiero decir como conclusión de lo que pudimos ver, primero, que tau alfa es una restricción de tau, y hacer una restricción de tau y una relación por ende de conjuntos va a poder heredar todas las propiedades de tau factorización, de tau grafo, y lo va a poder llevar a las tau alfa factorizaciones y a los tau alfa grafos. Lo segundo es que entendemos que no lo explicaron Jingo y Kendall ni Christopher Mooney, que ellos solo consideraron el taugrafo salvo asociado para estudiar todo el taugrafo, porque sabiendo la estructura del taugrafo salvo asociado, entonces vamos a poder multiplicar ese grafito por la cantidad de unidades y hacer la interconectividad respectiva que depende del mismo taugrafo
para poder conocer el grafo general. Y la tercera conclusión con respecto a la última propiedad es que si una relación simétrica está contenida en otra, entonces el grafo de la primera relación va a ser un subgrafo del grafo de la segunda relación. Con esto pues termino, les agradezco mucho por toda su atención y dejo aquí las referencias bibliográficas por si quisieran conocer algo más al respecto de este tema. También pueden comunicarse conmigo en el caso de que les interese. Muchísimas gracias, licenciado Ofir. Una excelente participación, una excelente investigación, y agradecemos también que a pesar de ser un tema bastante de lo que es la matemática pura, la matemática abstracta, lo trató de desarrollar de la manera más simple para que pues podamos entender, ¿verdad? Agradecemos las preguntas que hasta el momento nos han enviado al chat, y de todas maneras tenemos unos minutitos para poder darles lectura, y así en este caso pues decirle al licenciado Ofir si nos puede atender. En primer lugar, licenciado Ofir, la profesora Tesla Serratro del Departamento de Ciencias Matemáticas lo felicita, le desea muchos éxitos y le indica que le recordamos con mucho aprecio. El profesor Marco Caballero le tiene una pregunta. Él indica que los taógrafos mostrados son todos no conexos. Entonces pregunta si existen casos de taógrafos que sean conexos. Pues en este caso tenemos un grafo conexo. Lo que pasa es que no es completo. Un grafo completo es cuando todos los vértices se conectan entre sí. Entonces, hay grafos conexos, hay grafos no conexos, hay grafos completos. Todo depende de cómo se defina la relación tau. Porque aquí, pues, hay infinitas maneras de construir una relación tau, y para cada tau vamos a tener un grafo diferente en un mismo dominio y para un mismo número. Miramos en el caso de 44, 3 grafos distintos que tienen el mismo tau, pero que alfa es distinto, por ejemplo, con el caso de 44. Entonces, sí hay una variabilidad inmensa, si lo podemos llamar así. Hay grafos completos, totalmente, como les repito, hay grafos conexos y hay grafos disconexos. Muchísimas gracias, Ofir. El doctor Dani Joel Guerrero le manda a felicitar también, un excelente trabajo, Ofir. Le ha parecido una muy buena presentación de los resultados que se han obtenido, tanto los resultados teóricos como los 2 ejemplos que ha desarrollado. Pero le pregunta, ¿qué otros dominios con integridad han considerado para construir y ejemplificar los resultados obtenidos? Sí, pues al momento hemos tratado con ZN. ZN nos permite que en caso de cada n vamos a tener n-1 unidades. Justamente para ZN tenemos el caso de Z3, de Z4, es decir, el conjunto de enteros pero divididos modularmente. Entonces sería un grafo similar, pero digamos para Z3 que tiene, perdón, para Z4 que tiene 3 unidades, sería ese grafo multiplicado por 3, para Z5, ese grafo multiplicado por 4, y así sucesivamente. Otro grafo que hemos considerado, otro dominio, bueno, hasta el momento no recuerdo, pero en el caso de tau, si es algo extra, hemos considerado, bueno, como casos pequeños. No, creo que se dieron todos, perdón. Pero hasta el momento en cuanto a dominios, sí, a ZN, en el caso de los enteros, de esta manera, cuerpos finitos,
y hasta el momento eso. Pero las demostraciones nos apuntan que todos estos teoremas se cumplen, no importando cuál sea el dominio. Con tal que sea un dominio integral, no hay problema. Gracias, Ofir. El mismo doctor Guerrero le pregunta, en el caso de los enteros, del conjunto de los enteros, han construido los distintos grafos para otro valor de X. Por ejemplo, sería generar ver los resultados para los posibles valores de X que van de 1 a 100. No sé si se ha construido alguno diferente a los que mostró. Sí, yo inicié haciéndolo del 1 al 300 para ver cómo se comportaba en esa búsqueda de patrones. Sin embargo, tratamos de elegir el número 44 porque es el primer número bastante rico en cuanto al contenido de grafos para poder estudiar el vértice. Hay muchos de ellos que son simples en cuanto a su forma de verlo en el taugráfico salvo asociado. Pero sí, hemos hecho un banco, al menos de los enteros, de los primeros 300 resultados, 300 números. Gracias, excelente. Está muy ampliado, ¿verdad? Bien, y finalmente el doctor Daniel también pregunta si ha tenido alguna experiencia de publicación de estos resultados, no obstante que sean preliminares aún. En eso estamos incursionando, estamos tratando de que salga pronto el artículo. En esas estamos, para poder pues hablar un poco acerca de eso y que se pueda de alguna manera estandarizar algunos conceptos. Como ven, este concepto se ha ido desarrollando más grande a la vez. Kuykendall lo hizo primero, después Mooney hizo un concepto más abarcador y nosotros estamos haciendo otro concepto más abarcador que no solo toma a los tabugrafos salvo asociados, sino que todo el grafo completo. Pero sí, estamos en ese camino de pronta publicación. Gracias, Sofía. Licenciado Víctor Cárdenas, me indica, impresionante cómo has tratado estos temas de taufactorizaciones relacionados a los grafos. Te pregunto si tú definiste el conjunto de los taugrafos o ya estaba definido. Y dado que estamos hablando de tau relaciones, ¿esto cumple las propiedades básicas de las relaciones? Con respecto a la primera pregunta, el doctor Matiel es quien definió el concepto de taugrafo como tal. No publicado, pero juntamente va a aparecer en el trabajo mío y en el trabajo de mi compañero Julián Jiménez, que él está trabajando los grafos en un tipo de relación simétrica bastante interesante que se llama RN. Entonces, pero la idea principal surgió de nuestro asesor, Reyes Matías Ortiz. Y pues en el caso de la segunda pregunta, ¿me la puede repetir, licenciado, por favor? Con gusto. Dice que, y dado que estamos hablando de tau relaciones, ¿estos cumplen las propiedades básicas de dichas relaciones? Ah, sí, seguro. Como en relación de conjunto lo cumple a cabalidad y el plus de que tienen que ser simétricos. Es más, cuando tratamos de definir a tau alfa, lo definimos y lo demostramos que es una relación de conjuntos como tal. Vimos cada característica y aparte de eso vimos que era una relación simétrica que estaba restringida a tau. Muchísimas gracias, licenciado Fir. Bueno, pero creo que consultas ya no identificamos, más sí hay bastantes mensajes felicitándolo por su exposición, ¿verdad? Por su investigación, como va hasta el momento, a pesar de que no es la final, pero lleva una línea muy definida. Tengo un mensaje especial de nuestra vicedecana, la profesora Alba Rosa González. Le manda a felicitar, Ofir, interesante y una presentación muy didáctica, un digno representante de los egresados del Departamento de Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Y esto es algo de resaltar, profesor Ofir, porque pues cuando se habla de términos en matemática pura, es complicado tratar de explicarlo para que todos tratemos de entenderlo. Y usted lo ha logrado, lo ha hecho en esta tarde con un alza y con una muy buena exposición. Por ahí tiene muchos deseos de éxitos y de felicidades, y sobre todo pues de que este proceso de especialización que está usted realizando en el exterior le sea del mejor de los éxitos. Bien, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al licenciado Ofir Neil Romero, quien realizó este trabajo de investigación, y a nuestros participantes por la permanencia en la exposición. Les invitamos a que participen en el resto de actividades del segundo congreso de la FACIT. También de manera muy especial, en esta tarde queremos agradecer la presencia de nuestra señora vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, la magíster Alba Rosa González. Y de la misma manera, les invitamos también a seguir las demás actividades en nuestras redes sociales, que son el Facebook, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias, licenciado Ofir. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Tengan una muy excelente tarde. Excelente, Ofir. Gracias. Gracias a todos.